El hombre de Neandertal, un antiguo pariente nuestro, comenzó a enterrar a sus muertos. Por algún motivo, aquellos verdaderos hombres de las cavernas decidieron que ya no era conveniente dejar los cadáveres en la intemperie a los efectos de la descomposición, sino que debían ser puestos bajo tierra o al abrigo de una cueva. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué los convenció de que había que hacer las cosas de ese modo? Es casi seguro entonces que por aquellos días, en África o en Europa, ocurrió el primer equívoco. Alguien que no debía ser enterrado despertó con toneladas de tierra encima antes de morir asfixiado. Estas son historias de muertos que están donde no deberían estar, y también son historias de vivos que parecen volver de la muerte. El misterio de la catalepsia. Decenas de miles de años después, en pleno siglo XXI, las cosas no parecen haber cambiado mucho. En las ciudades, miles de historias sobre muertos y espíritus saltan de boca en boca para hacernos recordar que quienes no respetan a la muerte pueden sufrir todo tipo de desgracias, incluso el castigo del más allá para ellos mismos. Que exista una enfermedad que simula la muerte parece la creación de una mente perversa. Pero un dato siempre me llamó la atención. Esta enfermedad parece ser tan conocida, de hecho difícilmente alguien no sepa de ella, como difícil es descubrir un caso. No conozco ninguno, al punto que me pregunto si realmente existe algo así, o si, como en muchos otros casos, es apenas un fantasma más. Otro misterio urbano entre los que pueblan las mentes. Tiemblo de solo pensar que yo pueda estar parado frente a un muerto y descubra o crea percibir un leve movimiento, un sonido. Los expertos la llaman catalepsia. Dicen que es una enfermedad. La persona parece muerta. Por horas no respira ni late el corazón. Ataca de repente, sin aviso. La víctima queda tiesa, con la tez pálida y cerosa durante horas o incluso días. Lo que es seguro es que estos casos jamás han pasado inadvertidos. Uno de ellos ocurrió en Buenos Aires, Argentina, cuando recién comenzaba el siglo XX. La historia que se cuenta es conocida por buena parte de los porteños. De hecho, desató una verdadera psicosis en la ciudad. Tiene los condimentos perfectos para un relato. Una protagonista joven, bella y muy rica. Una muerte sorpresiva, un cementerio, un ataúd destrozado por dentro. La protagonista tiene nombre. Se llamaba Rufina Cambaceres y su padre era el dramaturgo Eugenio Cambaceres, una persona famosa por aquellos días. Hay muchas versiones con respecto a esta historia, todas terminan de diferente manera. El caso de Rufina Cambaceres, una joven que pertenecía a la aristocracia porteña, y en cierta ocasión un diagnóstico bastante prematuro a que llegaron sus familiares y algunos médicos era de que había muerto. La historia es que ella se despertó a la noche dentro del ataúd. Pocas horas después de su muerte se escucharon gritos, alaridos, y cuando los guardias recién llegaron a localizar la fuente de esos gritos, pertenecían a la tumba de Rufina Cambaceres. Su ataque de desesperación, rompió el ataúd, salió del mismo y se encontró con que estaba en la bóveda familiar. Y cuando abrieron su tumba, encontraron la cara de espanto de ella y las uñas literalmente clavadas en el sarcófago, en un intento inútil, por supuesto, de escapar de su tumba. ¿No es cierto? En aquel tiempo las bóvedas tenían rejas, no eran de portones sellados como ahora. Y ella amanece muerta, agarrada de las rejas, arrodillada, agarrada de las rejas.
Pero no de la reja de la bóveda, sino que Rufina había aparecido agarrada así a las rejas del cementerio, a la puerta del cementerio. Pero son todo, bueno, versiones, ¿no? En realidad no era una muerte real, sino un estado psicológico que se conoce bajo el nombre de catalepsia o inmovilidad, en donde los ritmos cerebral, el ritmo cardíaco, respiratorio, disminuyen a un grado tan extremadamente bajo que da la vívida sensación de que la persona está verdaderamente muerta. Yo la primera vez que escuché esa historia fue sobre la reja, que fue lo que más me impresionó, ¿no? El hecho de encontrar una escena de esa naturaleza, ¿no? Una mujer muerta aferrada a una reja del lado de adentro de una bóveda. No de reja de bóveda, reja de cementerio. Apareció medio agonizante. Una infinidad de personas asegura haber visto dentro y fuera de los muros del cementerio a una joven mujer vestida de blanco que aparece y desaparece como si nada. Debo confesar de todos modos que la historia me parece algo pomposa. Creo que no sería posible comprobarla, a menos que se hiciera un estudio forense de su cadáver. Sin embargo, la noticia de su deceso tiene que haber quedado registrada en algún lado. Si una joven tan famosa murió de repente, los diarios de la época deberían haberlo anunciado. Con sorpresa, descubro que excepto por su despertar en el sepulcro, la historia es tal cual como se la cuenta. Allí puedo leer con estupor su trágica historia. Ayer celebraba su cumpleaños la señorita Rufina Cambaceres, una de las niñas gentiles, graciosas y bellas que comenzaban a despuntar en nuestros círculos sociales, cuando todavía sonaba en el ambiente el eco de sus risas. Una afección fulminante la derribó, rígida y yerta entre las galas con que se disponía a ataviarse. Era una chica muy joven, muerta de repente. Obviamente que la madre iría todos los días a ver qué pasaba ahí en la bóveda. Seguramente fue descubierta por la madre o por algún familiar. Todo coincide tal como se lo relata. Pero, ¿despertó realmente en su ataúd?